Seguimos escuchando historias, historias de esta realidad. Lo hablábamos con Brena, lo podemos hablar, mire, con el presidente de la Nación, con el gobernador, con los ministros. Lo podemos hablar con presidentes de cámaras, vicepresidentes de asociaciones, aquellos que nuclean la actividad productiva, mercantil, de exportaciones, importaciones. Ahora vamos a hablar con algunos expertos en materia económica, o analistas en este caso. Estamos en este lado de la pantalla con Paula Piariet, estamos allá en aquel extremo con Pablo Salador y aquí en el medio con Gustavo Reyes. Voy a hacer dos preguntas a cada uno. A todos les digo buenas noches, gracias por su tiempo, gracias por estar parados frente a una cámara en la virtualidad que nos obliga estos tiempos. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el estado de situación, Paula, entendiendo hoy? ¿Qué pasa? Lo acaban de escuchar ustedes en las notas previas. Hoy va a depender de qué sector estamos hablando, vamos a poder contarles cuál es la situación, pero es como si estuviera todo paralizado, exactamente, porque hay mucha menos demanda y la demanda se ha caído en el mercado interno y en el mercado externo. Las empresas tienen el mismo nivel de gasto de salarios y el problema es que las ventas han caído de tal magnitud que es un problema hoy pagar los salarios y las empresas hoy necesitan poder vender. Y eso es lo que hoy no logra. Y no se puede desvincular a las personas, tampoco no hay actividad legal para poderse presentar en algún concurso preventivo o en alguna actividad como esta, con lo cual hoy las empresas tienen un problema. Claro que sí. Gustavo, ¿has tenido contacto en los últimos días o semanas con empresarios que te dicen, Gustavo, ¿cómo salimos de esta? Sí, mira, la situación es realmente muy preocupante. Lo explicaba Paula, lo veíamos recién en las notas que hicieron ustedes. La buena noticia es que obviamente esto es temporario, en algún momento va a terminar. El punto es cómo llegamos a ese momento que termine, cómo llega la economía, cuántos van a ser los trabajadores que pierden el empleo, cuántas empresas pueden quebrar en el medio, porque mientras esto sea fuerte, obviamente la salida es mucho más lenta. Entonces, y acá, digamos, es como que tenés tres olas en la economía. Esta que estamos viendo de los enfermos, de los contagiados, esta que ya empezamos a ver del proceso recesivo y obviamente se va a profundizar. Y viene una tercera, que te diría que es inevitable, que es el tema inflacionario, que a su vez, obviamente, a los pocos que están ganando plata les va a erosionar el salario. Entonces es una situación muy complicada, que generalmente para eso se ahorra en las épocas de vacas gordas, como decimos nosotros siempre. Y bueno, a Argentina y a Mendoza nos agarra después de 2 años recesivos, es decir, que muchos ya han empezado a comerse los ahorros y otros directamente jamás pudieron ahorrar. Entonces la situación es muy, muy complicada. Voy con Pablo. Pablo, buenas noches, ¿cómo te va? Gusto recibirte. Pablo, ¿el Estado Nacional o los Estados nacionales y provinciales son la llave que pueda llegar a destrabar a esta situación que es en algunos casos absolutamente desesperante? Sí, por ahora, digamos que el gobierno nacional es el que más herramientas tiene a su alcance, o lo diría en singular tal vez. Hoy la única herramienta que tiene lamentablemente es recurrir a la emisión, porque de endeudamiento no puede, subir más los impuestos sería una locura porque terminás de asfixiar al poco sector productivo privado que queda en pie, y lamentablemente lo único que le queda es financiar o tratar de sostener al sector productivo con la emisión, y como decía Gustavo, esto tiene un costo muy elevado, pero lamentablemente no tiene muchas alternativas. Y a nivel provincial, el gobierno está otorgando algunos créditos blandos a pymes, a monotributistas de categorías C y D, como para tratar de sostener, ¿no?, a estos sectores. Me parece bien. Y lamentablemente estas son medidas que, como dice Gustavo, esto es temporario, hay que pensar en el día después y empezar a trabajar sobre ese día después. La última pregunta, Paula. Después de ese día después de ese lunes, cuando digamos, bueno, ya está, esto no va a ser así porque no va a ser de un día para el otro, lo vamos a venir viendo, se irá flexibilizando, algunos van a quedar en el camino, esto está clarísimo, otros llegarán con mayor fortaleza. Bien, hicimos todo ese escenario, a los tres se lo planteo, porque la pregunta va a ser similar para los tres. Bueno, arrancamos ese lunes, ya estamos ahí. El Banco Central de la República Argentina dándole la maquinita, las economías provinciales, en los gobiernos provinciales, regulando al extremo
los gastos, ingresos y egresos, los municipios haciendo magia, porque son los que contienen en primera línea de trinchera la cuestión social de sus vecinos, y el día después, ¿qué? ¿O alguno de ustedes tres, comienzo por la dama, se imaginan qué? Lo primero que tenemos que pensar es que cuánta gente se va a contagiar de coronavirus. Porque vos pensás que una persona que se contagia de coronavirus tiene 30 días de infectado, 30 días de licencia porque tiene el proceso. Si pensamos que se va a contagiar el 50% de la población, como han dicho, pensemos que el 50% de la población va a tener un parate de 30 días. Ese es un dato que hay que tener en cuenta porque puede ser muy impactante en la economía cómo crece ese factor. Y lo que tenemos que lograr es pensar es cómo hacemos para aumentar la demanda, porque ese es el punto más importante, porque si gente se queda sin empleo, si no se pueden reactivar, si no empezamos no podemos poder exportar, lo que no vamos a tener es dónde vender. Entonces lo que necesitamos es activar la demanda. Y las empresas hoy que están paradas, que no están vendiendo, porque una de las cosas que pasa es que se ha cortado la cadena de pagos, entonces no me conviene vender porque hoy las empresas tienen más cheques rechazados que cheques depositados. Entonces lo más importante que creo que las empresas hoy están trabajando es para poder generar un proceso de venta que sea conciso, que sea sólido. Genuino, hoy sólido, lo primero claro. que las empresas necesitan generar es un mercado, un consumo. Y, por ejemplo, la obra pública que demanda mucha gente, que son muchos empleos, no es algo que pueda llegar a empezar porque el Estado no creo que tenga condiciones hoy para invertir en la obra pública. Entonces estamos ante un problema. Gustavo, te escucho. El lunes, ¿qué hago? El lunes, 8 de la mañana de ese lunes hipotético. Ya sabemos, contagios, demás, las cargas virales han bajado, muchos han quedado en el camino. ¿Qué? ¿Por dónde arranco? Bueno, yo te diría que no va a ser el mismo lunes para todos, y eso debería ser así. Si vos te pones a pensar, la verdad no todos tienen el mismo riesgo, el riesgo de muerte concretamente. Se ha visto estadísticamente que las personas de más de 65 años están con mucho más riesgo, un poco menos entre 50 y 60, y muy bajo riesgo las personas entre 20 y 45 años. Yo te diría que ese lunes que vos decís tiene que empezar rápidamente y empezar un poco con este tipo de personas, obviamente que son las que tienen menos riesgos. Pongámonos a pensar un poquito, la verdad que los médicos tienen riesgo, pero están trabajando igual. ¿Qué están haciendo? Bueno, obviamente algunos desgraciadamente se contagian, pero la mayoría no, se cuidan. O sea, para cuidarse como se cuidan los médicos no hace falta ser médicos, hay que una campaña muy buena previendo todo con barbijos y no sé cuántas cosas más se necesitarán, pero lo concreto es que ese primer día que vos decís debería llegar de acuerdo a zonas, de acuerdo a actividades y sobre todo de acuerdo a la edad que tiene la gente, debería llegar lo más rápido posible, porque de esa forma la economía más rápido va a poder levantar. Vamos a una situación, ahí lo decía Pablo, con mucha emisión monetaria. El sector privado en muchísimos casos está haciendo un enorme esfuerzo y están cayendo muchos sueldos, se está pagando algunos 50%, otros 40%. Bueno, el sector público también creo que tiene que hacer un esfuerzo enorme en este sentido. Lo hemos visto en algunos cargos políticos, pero la verdad que debería ser... El gasto no se va por ese lado. Por todo el sector político. Claro que no, el gasto no se va por ese lado. Por todo el empleo público. Seguro que como sí. lo está haciendo el sector privado. Seguro también. que sí. Gracias, Gustavo. Pablo, tu lunes. Vos sos el ministro de Economía de este gobierno. Pablo, Sí, venga a mi despacho. A ver, ¿por dónde arranco, Pablo? Dígame porque tengo una cadena nacional en media hora. Si yo fuera ministro o fuera gobierno, yo empezaría a trabajar hoy para el lunes 26 de abril y no el lunes 26. Iría trabajando primero con una masividad de los testeos para ir viendo qué actividades puedo liberar y cuáles no a partir del 26. Y yo apostaría mucho por tratar de sostener la producción, porque una vez que se libere la cuarentena, demanda va a haber. El problema es que no sabemos si va a haber producción o va a haber muy poca. Y eso va a generar incluso aún mayor presión sobre los precios, con lo cual yo iría trabajando sobre la producción y tratar de sostener todo lo que se pueda de las pymes y el empleo autónomo sobre todo.
Señora, muchas gracias. Señores, muchas gracias. Ha sido una experiencia muy gratificante tenerlos a los tres en esta pantalla enorme. La tecnología, para entre otras cosas, sirve para esto, ¿no? Para juntarnos, para charlar. Paula, gracias. Gustavo, gracias. Pablo, otro saludo grande para vos, ¿eh?